Estás en Nación Reddit. En la historia de hoy veremos cómo la autora lidia con la nueva novia de su padre, una mujer completamente fuera de control. Pero antes de continuar, hoy en el fondo estaré jugando Superliminal, un juego en el que despiertas en medio de una terapia de sueño experimental, donde la realidad depende por completo de tu perspectiva. Para escapar tendrás que resolver acertijos usando ilusiones ópticas y perspectivas forzadas. Si te interesa jugarlo, está disponible en varias plataformas, incluyendo móviles desde la Play Store. Además, si te gusta mi contenido, por favor no olvides suscribirte y dejar tu comentario abajo, así me ayudas a que YouTube siga recomendando mis videos. La nueva novia de mi papá está obsesionada con ser nuestra madre y me ve como una amenaza. Para dar contexto, yo, 21, mujer, tengo 4 hermanos, 26, 23, 12 y 10 años. Desde que nuestra mamá falleció, nuestro tío ha sido nuestro tutor legal y mi papá prácticamente ha estado ausente de nuestras vidas. Mi hermano de 23 años y yo estamos en casa por el verano, de vacaciones de la universidad, mientras que mi hermano mayor vive en la ciudad. Desde que regresamos, mi tío ha estado fuera por un viaje de trabajo, así que en casa solo hemos estado mis hermanos y yo. Más contexto, mi papá solía tener serios problemas con el alcohol y estuvo prácticamente distanciado de nosotros durante la mitad de mi vida. El contacto era mínimo. Desde pequeños, básicamente fuimos mis hermanos y yo cuidándonos entre nosotros. Durante el último año, mi papá ha intentado reconectar con nosotros, sobre todo con mis hermanos menores. Ha mejorado bastante sus hábitos, lleva 3 años sobrio y ha logrado mantenerse estable. Por eso, hemos permitido algunas visitas ocasionales. Hace 4 meses empezó a salir con alguien nuevo, bastante menor que él, una mujer de unos 30 y tantos, y parece tener una extraña obsesión con hacer de mamá. Ella viene mucho más seguido que mi papá y parece convencida de que es nuestra nueva madrastra. Me parece raro, pero la hemos dejado actuar a su manera porque realmente no le estaba haciendo daño a nadie. Eso sí, tiene una forma muy condescendiente de hablarnos. Con mis hermanos mayores es menos evidente, pero conmigo a veces se vuelve ridículo. Aún así, normalmente la ignoro y sigo con lo mío. Unas semanas antes de que mi hermano y yo regresáramos a casa, ella estuvo ayudando a mi tío a recoger a mis hermanos menores de la escuela y llevarlos a casa. Por eso le dieron una llave de la casa. Desde entonces aparece constantemente y actúa como figura parental con mis hermanos pequeños, aunque en realidad no hace mucho porque mis hermanos mayores y yo nos encargamos de casi todas las responsabilidades. En resumen, todo empezó cuando invitamos a mi papá y a ella a cenar. Mis hermanos cocinaron una comida excelente y todo iba bien hasta que mi papá hizo un chiste muy insensible e inapropiado durante la cena, y ella lo respaldó haciendo una insinuación bastante desagradable sobre nuestra madre fallecida. No voy a entrar en detalles. Los despedimos y eso fue todo. Después acostamos a los niños y hablamos sobre lo ocurrido, además de informar a nuestro tío. Ninguno sabía muy bien qué hacer. A la tarde siguiente, mis 2 hermanos mayores estaban trabajando y yo recogí a los niños de la escuela. Cuando llegué a casa, me encontré a la novia de mi papá en nuestra cocina. Era la primera vez que entraba por su cuenta cuando no había nadie y me tomó completamente por sorpresa. Había ido supuestamente a disculparse en nombre de mi papá. Dijo que él se sentía tan avergonzado que no podía soportar venir personalmente. Mandé a los niños a sus habitaciones y le expliqué mi punto de vista. También le dejé claro que su comentario sobre mi mamá había sido extremadamente inapropiado y de muy mal gusto. Ella se rió como si no fuera importante, pero yo fui clara en que no toleraríamos algo así otra vez. Entonces dijo algo como: «Ay, qué tierno que estés intentando ser su mamá o la adulta de la casa». Me quedé parpadeando. Durante el resto de la conversación mantuvo exactamente esa actitud, sin tomarme en serio y hablándome de forma condescendiente. Naturalmente, terminé harta y empecé a preparar la cena. No sé a dónde fue durante un rato, creo que a ayudar a los niños con la tarea, pero se quedó toda la noche. Por pura amabilidad preparé comida extra para ella, aunque nunca pidió permiso para quedarse y, para sorpresa de nadie, se quedó también a cenar. Más tarde, seguía deshaciéndose en mimos con los niños y alrededor de las 10, en su tono de madrastra improvisada, dijo: «Muy bien, queridos, ya es hora de dormir». Mis hermanos pequeños estaban viendo televisión en la sala. Normalmente son bastante disciplinados y se van solos a dormir. Al escucharla, me miraron con una expresión de ¿qué está haciendo esta señora? Yo simplemente me encogí de hombros y se fueron a sus habitaciones porque de todos modos ya era casi su hora de dormir. Ahora viene lo mejor. Yo estaba en la cocina limpiando. La novia de mi papá estaba con su teléfono en la isla de la cocina. Levantó la mirada y me dijo: «Tú también, cariño». Por un segundo pensé que estaba bromeando, pero tras observarla me di cuenta de que no. De verdad me estaba mandando a dormir. Así que, naturalmente, dije: «¿Qué?». Ella respondió: «Ya es tarde. Hora de ir a dormir». Y hasta hizo un gesto de desaprobación. Para recordarles, tengo 21 años. Voy a la universidad y trabajo casi tiempo completo en verano. Llevo cuidando de mi familia desde que tenía 12 años. Esta mujer lleva saliendo con mi padre ausente menos de 6 meses. Aún así, le di el beneficio de la duda.
Pensé que claramente tenía algún problema serio y estaba un poco desquiciada. Le dije que creía que ya era hora de que se fuera a su casa. Pero siguió insistiendo en que me fuera a dormir, todavía actuando como si fuera mi madre. Eso sí me molestó. Le expliqué que me parecía irrespetuoso que me hablara de esa forma, y que soy adulta. También le recordé nuestra conversación anterior. Necesitaba que me tomara en serio porque yo no bromeo cuando se trata de mi familia o mis hermanos, y ella ya estaba pisando terreno peligroso. Ella siguió riéndose de mí y usando ese tono insoportablemente condescendiente. Volvió a decir: es tan tierno cuando los adolescentes intentan actuar como adultos. Luego añadió comentarios sobre que yo estaba haciendo un berrinche y siendo rebelde. Para ese punto ya estaba completamente harta de todo. Así que simplemente le dije: tienes 5 minutos para recoger tus cosas y salir de esta casa. Como respuesta, bufó, se levantó y se fue hacia el baño. Mientras caminaba, le escuché murmurar algo como: con razón, Anatol, mi papá dice que eres una niña fría y estirada. Cuando entró al baño, fui hasta su bolso y vi sus llaves sobre el sofá. Tiene un llavero enorme lleno de llaves, así que sabiendo que no lo notaría, quité la llave de nuestra casa del aro. Luego regresé a mi habitación. Le escuché irse unos 20 minutos después. Al día siguiente, empecé a recibir una avalancha de mensajes suyos, desesperada por la llave. Le dije que yo la había tomado. Me insultó, me llamó malcriada y dijo que se lo contaría a mi tío y a mis hermanos, que yo estaba siendo infantil. Le respondí que estaba trabajando y que, si quería hablar, podía llamarme a las 4 de la tarde. De lo contrario, podía molestar a mis hermanos, aunque ellos también estaban trabajando, así que buena suerte. Hay muy pocas probabilidades de que recuperes esa llave. Lo que estás haciendo ahora no mejora esas probabilidades. Como dije, a las 4 de la tarde puedes llamarme. Siguió hablando sin parar, luego empezó a bombardear los teléfonos de mis hermanos y también le escribió a mi tío. Estoy escribiendo esto mientras todo está pasando. Les conté a mis hermanos un poco sobre lo ocurrido cuando vino, pero no conocen toda la historia. Mi tío tampoco sabe nada aún, aunque se lo contaré si es necesario. Miren, no dudo que en el fondo realmente se preocupe por mis hermanos pequeños. No creo que sea una mala persona, y mi tío confió lo suficiente en ella como para darle acceso a su casa. Pero realmente me sacó de quicio. Además, toda su actuación de madrastra me parece bastante falsa. No tendría problema con que ayudara en casa si fuera respetuosa y comunicara claramente que eso es lo que quiere hacer. En fin, ¿soy yo la mala? Actualización 1. Esta actualización sí que está completamente loca. Por un lado, ya estoy harta de toda esta situación. Por otro, al menos me alegra poder darles una buena historia. Antes que nada, para todos los que estaban preocupados por la estabilidad mental de la novia de mi papá y la seguridad de mi familia, no se preocupen. Los niños están sanos y salvos. Como dije, ya informé a los adultos de la familia de todo. Siempre hay alguno de nosotros con los niños y sí, mi tío tiene la custodia legal total. Mi papá es, dicho de la manera más amable posible, un cobarde patético. Incluso si su novia quisiera usarlo para hacer algo, no podría. Mi tío tiene una carrera estable, es muy respetado en su campo y querido en el vecindario, así que no existe ninguna batalla legal real que ella pudiera iniciar. Además, le estamos vigilando y solo ve a los niños cuando también está mi papá. Desde que comenzó el verano ya no los recoge de la escuela. Eso siempre iba a ser temporal. Y no volverá a hacerlo. Seguimos el consejo de muchos de ustedes y llamamos a la escuela. Los niños ya están de vacaciones, pero la escuela ya sabe la situación para el próximo semestre. También tenemos cámaras alrededor de la casa. Confirmamos que aquel incidente fue la primera vez que ella estuvo sola en casa. Esto no lo digo para quitarme responsabilidad, pero sinceramente jamás vi venir ese incidente. Ella se llevaba bien con mi tío, era amiga de mi hermano mayor, adoraba a los niños y los niños la adoraban. Salvo algunas rarezas conmigo y con mi segundo hermano, todo parecía normal. Vi muchos comentarios preguntando, ¿por qué tenía una llave de la casa? Otra vez, a los ojos de mi tío, ella era una adulta de confianza. Era la novia de su hermano y él pensaba que la conocía bien. Se ofreció a ayudar recogiendo a los niños de la escuela cuando mi tío estaba ocupado, así que le dio una llave para que pudiera llevarlos a casa con seguridad. Muchos se frustraron con cómo manejé la situación y dijeron que debí ser más firme o incluso más cruel con ella. Es justo. Seguro algunos lo habrían manejado mejor que yo. Yo simplemente soy una persona de baja energía y no suelo reaccionar de forma explosiva. Eso es todo. Pero quienes se molestaron porque no respondí con violencia no parecen entender que no puedes arriesgar eso cuando hay niños en casa. No quiero que vean algo así, y si escalaba, podrían terminar en peligro. Resulta que muchos tenían razón, ella estaba equivocada respecto a mi edad. Pensaba que tenía 18, no 21. Mi tío se lo aclaró. Sí, me pidió disculpas después de lo ocurrido. No, sinceramente me da igual. Su disculpa fue algo como: lo siento muchísimo por lo que dije, sentí cierta falta de respeto de tu parte y eso me puso a la defensiva. Yo solo dije ok y ahí quedó. También se disculpó con el resto de la familia por su comentario en la cena. Sobre el comentario que supuestamente hizo mi papá, tengo buenas razones para creer que ella simplemente se lo inventó. Pueden no creerme, pero conozco a mi padre demasiado bien y eso no suena a él.
Fuera de eso, gracias por todo el apoyo. Leo todos sus comentarios aunque no responda. Valoro mucho sus opiniones y consejos. Para que sea más fácil seguir esta historia, llamaré a la novia de mi papá Sorrel y a mis hermanos mayores Henry, el mayor, y Teddy, el segundo. Muy bien, agarren palomitas porque aquí empieza lo fuerte. Era la graduación de primaria de mi hermanito y toda la familia estaba ahí, incluido mi tío por videollamada. Era una ocasión muy feliz. Mi papá tenía prohibida la entrada. ¡Qué pena! Después de tomar fotos, todos fuimos al parque. A mi hermanito le encanta ver a los patos y buscar caracoles, y noté que Henry estaba muy distraído con su teléfono. Le pregunté qué pasaba. Resultó que le estaba enviando fotos de la graduación a nuestro papá, lo cual estaba bien, pero ahora mi papá preguntaba si podía pasar a saludarnos al parque porque andaba cerca. Decidimos que estaba bien. Era un día especial, todos estábamos de buen humor y los niños también querían ver a su papá, así que mi papá apareció, con Sorrel. Inmediatamente, apenas bajaron del coche y saludaron a los niños, Sorrel me miró y soltó un comentario sarcástico. Hola a todos, hola, hey, y ahí está mamá. Refiriéndose a mí, claro. Por el bien de los niños felices, solo intercambié miradas con mis hermanos y no dije nada. Durante la visita al parque, Sorrel interactuó sobre todo con los niños y con Henry. Teddy y la novia de Henry nos compraron hot dogs. Fuimos a una mesa de picnic a comer y yo tenía muchísima hambre, así que me devoré 3 hot dogs en cuestión de minutos. Entonces Sorrel me dijo la segunda cosa del día: vas a tener que deshacerte de todo eso después. Mientras hacía un gesto hacia su boca con los dedos. Como contexto, soy delgada y saludable. Tengo un metabolismo rápido, así que naturalmente como bastante. Interpreté su comentario como una insinuación de que probablemente iba a provocarme el vómito, así que simplemente respondí que yo no hacía eso y seguí comiendo. Más tarde, Henry y su novia fueron al baño. Ya estábamos por irnos cuando Sorrel se giró hacia mi papá y le dijo que, si estaba cansado, ella podía llevar a los niños a casa. Teddy casi se ahogó de la risa con su vaso de agua y le dijo que estaba loca. Yo también intervine para decir que estábamos bien. Aún así, ella insistió, preguntando si estaba segura y asegurando que no le molestaba manejar. Entonces le aclaré que yo había ido conduciendo. Sorrel, sorprendida, preguntó si yo manejaba, lo que hizo que mis hermanos menores se miraran entre ellos y soltaran una risa. Para ese punto, yo ya estaba sentada tomando refresco mientras ayudaba a mi hermanito a clasificar piedras, completamente indiferente a cualquier tontería que pudiera salir de la boca de esa mujer. Mi papá intervino. Yo aprendí a manejar con él, antes corría autos en la calle, y comentó que sí, que manejaba como alma que lleva el diablo. Luego señaló mi coche, que estaba estacionado cerca, y le dijo que ese era mi auto, preguntándole si le parecía bonito. Había pasado años trabajando en él. Sorrel miró a mi papá y comentó que, entonces, ahí era donde terminaba yéndose todo su dinero. Pero mi papá la corrigió y respondió que no, que era mi dinero. Después de eso, Sorrel comenzó a hacerme una gran cantidad de preguntas, como cuánto había costado el auto y cuánto dinero ganaba. Fue rarísimo. Henry y su novia regresaron y la conversación derivó hacia una gala del trabajo de Henry. Contexto, era un evento formal en una ópera. Primero había una recepción privada para mi hermano y su acompañante, y después el resto de la familia podía asistir al banquete. Como la novia de Henry iba a operarse la rodilla el día anterior, se suponía que yo iría como su acompañante. Mi hermano les preguntó a nuestro papá y a Sorrel si les gustaría asistir, aunque les aclaró que entendía perfectamente si no podían, ya que todo se había organizado con muy poca anticipación. Ambos respondieron que sí, que con gusto irían. En ese momento, la novia de Henry comentó con tristeza que ella no podría asistir. Entonces, Sorrel preguntó con curiosidad con quién entraría Henry al evento. Él explicó que me había invitado a mí, Charlie, después de enterarse de que su novia no podría acompañarlo. Al escuchar eso, Sorrel frunció el ceño y comentó que le parecía extraño que fuera con su hermana. Sin embargo, la novia de Henry no dejó pasar el comentario y respondió de inmediato que no tenía nada de raro. Sorrel entonces le dijo a Henry que al menos esperaba que se tomaran fotos juntos. Antes de que él pudiera contestar, su novia intervino nuevamente y comentó que sí, que al final se tomaban fotos familiares, aunque no estaba segura de si también incluían a la familia extendida. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue a tirar la basura. Y así terminó el día en el parque. 2 noches después, Henry estaba en su departamento junto a su novia, mientras yo me encontraba en casa con mis otros hermanos. De pronto, recibí una videollamada de Henry y contesté de inmediato. Lo primero que me dijo, con evidente urgencia, fue que buscara a Teddy enseguida. Fui por mi hermano y, cuando regresé, Henry se veía completamente desconcertado. De fondo también se escuchaba la voz de su novia. Nos explicó que estaba por enviarnos unas capturas de pantalla y, en cuanto las recibimos, las abrimos. Eran mensajes entre Henry y Sorrel. Henry solo tenía su contacto para casos de emergencia, desde el mes anterior, cuando ella había estado recogiendo a los niños de la escuela. Mientras leíamos, Henry explicó que Sorrel había iniciado una conversación ligera después del incidente conmigo, preguntando cómo estábamos, haciendo charla casual. Él la mantuvo a distancia, pero por educación respondió. Los mensajes empezaban con Sorrel preguntando otra vez por la gala y que debería ponerse.
Henry respondió educadamente que ya había hablado de eso con nuestro papá y que podía preguntarle a él. Tras algunos mensajes más, Sorrel volvió al tema de quién sería su acompañante. Decía que asistir le serviría muchísimo para hacer contactos porque trabajaba en un sector similar al de Henry, que debían asegurarse de tomarse fotos juntos y que si de verdad estaba seguro de querer ir conmigo como acompañante. Además añadió que eso de ir con su hermana podría verse raro, que la gente podría pensar que estábamos saliendo. Henry contestó seco que era completamente normal y que sí, iba conmigo. Y entonces la conversación se volvió aún más rara. Sorrel empezó a preguntarle dónde almorzaba. Contexto. En el parque se había comentado que Henry a veces se saltaba el almuerzo porque se levantaba tarde y no tenía tiempo de prepararlo, especialmente los días en que debía llevar a los niños a la escuela. Después de eso, Sorrel incluso se ofreció a llevarle comida al trabajo. Su último mensaje decía que no querría que su niño bonito pasara hambre, acompañado de un emoji de gato riendo. Al leerlo, se me cayó la mandíbula. Teddy, en cambio, estaba muriéndose de risa. De fondo se escuchaba a la novia de Henry gritando, completamente indignada, repitiendo una y otra vez, esa mujer, esa mujer. Ninguno de nosotros tenía idea de si la expresión mi niño bonito formaba parte de su extraño papel de madrastra o si, en realidad, era una insinuación mucho más extraña. Tratándose de esa mujer, honestamente, ya nada nos sorprendía. Entre los tres decidimos que esas capturas debían llegar directamente a mi papá. Por un momento consideramos que quizá todo era solo una rareza generacional, una forma extraña de escribir mensajes, y pensamos que probablemente tendríamos que tener una conversación seria con Sorrel sobre su comportamiento. En ese punto también estábamos procesando una realidad bastante perturbadora. Existía la posibilidad de que esa mujer terminara teniendo un hijo con nuestro testarudo padre y se convirtiera en la madre de nuestro próximo hermano. Solo pensarlo ya era una pesadilla. Esa misma noche, Henry intentó hablar con nuestro papá sobre nuestras preocupaciones respecto a Sorrel, pero él prácticamente ignoró todo y desestimó el tema. Llegó el día de la gala. Yo fui con Henry a la recepción previa y más tarde Teddy llegó con los niños. Durante el banquete, Sorrel volvió a su papel de mamá improvisada, diciéndoles a los niños que fueran a servirse comida, regañándolos por no comer verduras y actuando como si ella estuviera a cargo de todo. Yo tenía que vigilar especialmente a mis hermanos menores porque mi hermanita es alérgica a muchísimas cosas y mi hermanito es autista y tiene problemas sensoriales que pueden hacer que vomite si intenta comer algo cuya textura no tolera. Por precaución, ya les había llevado medicamentos y sándwiches. Tal como temía, mi hermanito se sirvió comida siguiendo las instrucciones de Sorrel, pero al regresar a la mesa notó que los alimentos en su plato se estaban tocando entre sí. Eso bastó para que ya no pudiera comer nada. Sorrel comenzó a insistir en que comiera, pero cualquiera que conviva con niños autistas entenderá que, llegado a ese punto, no había forma de convencerlo. Él dijo que ya no tenía hambre y me preguntó si tenía otra cosa para darle. Sin decir nada, saqué los sándwiches que había llevado precisamente por si esto pasaba. Sorrel me dijo que dejara de sobreprotegerlo y buscó apoyo en mi papá, pero él simplemente levantó las manos, dejando claro que no pensaba intervenir. Luego mi hermanita regresó con una ensalada griega. Henry y yo automáticamente empezamos a quitarle las aceitunas porque tiene alergia a ciertas frutas con hueso. Sorrel volvió a comentar que los niños crecerían siendo demasiado quisquillosos con la comida si seguíamos tratándolos así. Henry le explicó que su hermana era alérgica, pero Sorrel sugirió algo tan absurdo como terapia de exposición, insinuando que quizá así superaría el problema. Le expliqué que si comía aceitunas terminaría vomitando. Para evitar seguir discutiendo, le sugerí que mejor fuera a tomarse unas fotos con Henry porque su presencia ya me estaba irritando bastante. Cuando Sorrel regresó, yo estaba dándole a mi hermanita su medicamento de la hora de la comida, algo que llevo haciendo desde que tenía 16 años. Sorrel se sentó a nuestro lado y empezó a alterarse, creyendo que le estaba dando el medicamento incorrecto. Había confundido su medicación para la diabetes con otro medicamento que no puede tomarse con comida. Antes de que yo respondiera, mi hermanita, que es muy rápida mentalmente, aclaró que era metformina y que si no la tomaba a tiempo tendría un accidente intestinal bastante vergonzoso. Eso nos hizo reír. Sorrel quedó confundida, y Teddy remató diciendo que el otro medicamento ya se lo había dado él en el coche. Aún así, Sorrel respondió como si la culpa fuera nuestra por no haberle informado. Después de la cena y los discursos, nos formamos para las fotos familiares. Mientras esperábamos, mi hermanita empezó a sentirse mal por el refresco y tuve que llevarla al baño. Terminó vomitando, aunque se sintió mejor de inmediato. Parte del vómito cayó sobre mi vestido, así que le pedí que regresara con la familia mientras yo me limpiaba. Mientras me aseaba en el baño, Teddy empezó a escribirme. Al parecer, ya habían llegado al frente de la fila y estaban esperándome, pero Sorrel seguía insistiendo en que avanzaran sin mí y se tomaran las fotos de una vez. A todos les pareció absurdo, así que Henry sacó a la familia de la fila. Sorrel y mi papá, sin embargo, sí avanzaron y se tomaron sus propias fotos antes de volver con los demás. Cuando regresé con ellos, Teddy me devolvió mi bufanda. En ese momento, Sorrel se acercó y, sin pedir permiso, acomodó parte de la tela para cubrir más mi escote, diciendo que así se veía más apropiado para la familia, incluso guiñándome un ojo. Me reajusté la bufanda y le pedí, con toda calma, que nunca más asumiera que podía tocarme. No lo dije de manera agresiva, simplemente fui clara. Pero ella se ofendió muchísimo y actuó como si yo la hubiera insultado gravemente.
Llegó el momento de las fotos y Sorrel comenzó a organizarnos como si ella fuera la matriarca de la familia. Colocó a mi papá en el centro junto a ella, con las manos sobre los hombros de los niños, como si fueran los padres oficiales. Mis hermanos mayores quedaron a los lados. A mí me mandó hacia una esquina, obviamente. Para entonces ya estaba demasiado cansada como para preocuparme. Solo quería que terminara todo. Tras algunas fotos, Henry sugirió amablemente tomarnos una solo entre hermanos. Me jaló hacia el centro y, mientras nos acomodábamos, me susurró que estaba haciendo un gran trabajo aguantando todo aquello y que ya casi terminábamos. Eso me ayudó bastante. Sin embargo, poco después Sorrel pidió fotos solo con los chicos, apartándonos a mí y a mi hermanita. Luego, entre risitas, pidió que la cargaran y terminó saltando sobre mi papá y Henry para posar con ellos. En la última foto familiar me colocó deliberadamente detrás de ella, bloqueándome casi por completo de la cámara. En ese punto ya no me importaba en absoluto. Cuando el banquete terminó, salimos para prepararnos para irnos. Henry llevó a los niños al baño antes del viaje de regreso. Mientras esperábamos, estábamos conversando casualmente. En algún momento salió el tema del postre y hice un comentario sobre la crème brûlée que habían servido, pronunciándolo en francés. Porque es una palabra francesa. Y porque yo hablo francés. Entonces Sorrel me interrumpió repitiendo crème brûlée de una forma exagerada y burlona, imitando como lo había dicho, y se rió como si fuera graciosísimo. Desafortunadamente, esa fue la gota que colmó el vaso. Así que dije, Anatol, llévate a tu novia y súbanse al coche. Ahora mismo. Porque estaba a nada de darle una patada en la cabeza. Ella bufó y me miró como si yo estuviera haciendo un berrinche. Luego dijo, con ese tono condescendiente de siempre, que esa no era forma de hablarle ni a ella ni a mi papá. Yo le respondí que una de sus pestañas postizas se estaba despegando, porque efectivamente se estaba despegando, y empecé a caminar hacia mi coche. Estoy bastante seguro de que le escuché llamarme idiota mientras me alejaba. Entré al coche y vi, y a lo lejos también escuché, a Sorrel, mi papá y Teddy discutiendo. Henry regresó con los niños y Teddy se los llevó al otro coche mientras Henry se quedó para intentar resolver el desastre. Sorrel claramente estaba desahogándose sobre mí porque podía verla señalando furiosamente mi coche mientras hablaba con Henry. Dentro del coche me quité los tacones y Teddy me escribió para decirme que ya iba de camino a casa con los niños. También me dijo que básicamente le había dicho a Sorrel que se largara y a mi papá que la dejara. Después de un rato, Henry volvió al coche y se sentó con aspecto completamente agotado. Le pregunté qué había pasado. Él solo se recostó, se pasó una mano por la frente y soltó un largo suspiro antes de decir, se volvió loca. Así que encendí el coche y estábamos a punto de irnos cuando escuché golpes en la ventana. Eran Sorrel y mi papá. Abrí la puerta del coche. Sorrel estaba llorando histéricamente, balbuceando cosas entre sollozos. El maquillaje corrido, el rímel por toda la cara. Mi papá la sostenía por los codos para mantenerla en pie. Instantáneamente me arrepentí de no haber arrancado sin mirar atrás, pero ya era demasiado tarde porque ambos estaban bloqueando la puerta. Apenas podía entender lo que decía, pero era algo como que no entendía qué había hecho para merecer ese trato, que no sabía qué me había hecho y que yo no tenía que estar tan a la defensiva por todo. Yo le dije que, personalmente, ya no quería saber nada de ella. Pero que, por respeto a su relación con mi papá, si quería hablar las cosas podía hacerlo con Henry o con mi tío al día siguiente. Que por ahora lo mejor sería que se fuera a casa. Ella ya había dejado de llorar, pero seguía hablando de forma completamente descontrolada. Entonces soltó. No, pero en serio, ¿cuál es tu problema conmigo? Todo estaba bien hasta que tú volviste. Tú estás causando todo esto sin razón. Es como si no quisieras que los niños tuvieran una mamá, como si yo también los hubiera criado. Ahí le respondí que sí, efectivamente, no quería que los niños tuvieran una madre como ella. Ni ellos tampoco. Intenté cerrar la puerta del coche, pero ella se atravesó y siguió hablando. Decía que yo era demasiado territorial, que no todo era una competencia, que ella no estaba intentando quitarme mi lugar y que solo porque yo creyera que debía ser la única mujer alrededor no me daba derecho a tratar mal a otras mujeres. Para ese momento yo estaba intentando apartarla físicamente del camino para cerrar la puerta. Mi papá, al fondo, le repetía a su novia que ya debían irse. Henry también intervenía diciéndole a mi papá que la sacara de ahí. Pero Sorrel seguía forcejeando para mantenerse frente a la puerta. Entonces abrí la guantera. Saqué una llave vieja de una bodega que ya no usamos. Le grité que se callara. Eso logró silenciarla por un instante. Le mostré la llave, que se parecía bastante a la llave de nuestra casa, le dije que fuera por ella y la lancé detrás de ella. Sorrel fue tras la llave. Sin querer, junto con la llave había agarrado también un billete de $5. Antes de cerrar la puerta, metí el billete dentro del saco de mi papá. No recuerdo exactamente qué dije porque estaba furioso, pero fue algo parecido a: ve y cómprate una pareja mejor. Y pisé el acelerador para largarme de ahí. Acabamos de llegar a casa. Durante todo el camino, Sorrel no dejó de bombardear el teléfono de Henry con mensajes e intentos de llamada. Sinceramente espero que este sea el final de la historia y no tenga que volver a actualizar. Si lo hago, será porque una de dos cosas pasó, o mi papá finalmente la dejó o la embarazó. Estoy rezando para que no sea lo segundo. Me voy a dormir.
responderé preguntas en los comentarios. Gracias por seguir toda esta historia. Espero no volver a ver ni escuchar a esta mujer nunca más, aunque, siendo realista, dudo mucho que sea así. Comentarios de la autora a preguntas frecuentes. ¿Por qué siguen dejándola acercarse? ¿Por qué siguen tolerándola? ¿Por qué no simplemente la sacan de sus vidas? Después del incidente de la cena, la vimos en 2 ocasiones más, separadas por solo 2 días, en el parque después de la graduación y en el banquete. Solo estuvo en el parque porque fue con mi papá, y mi hermanito quería verlo. Y estuvo en el banquete porque mi hermano mayor todavía mantenía la esperanza de que pudiéramos reparar algo con ella. Yo, junto con Teddy y su novia, le aconsejamos que retirara la invitación. Esta parte era demasiado larga para incluirla en la historia principal, pero esa noche, cuando Henry habló con mi papá sobre Sorrel, mi papá prácticamente le rogó una y otra vez que le diera otra oportunidad. También dijo que después del banquete podrían sentarse todos como familia para hablar. Además, aseguró que los mensajes y los comentarios sarcásticos de Sorrel eran simplemente una parte inofensiva de su personalidad. Como el banquete era literalmente al día siguiente, mi hermano pensó, bueno, que vengan y después hablamos. En ninguno de esos eventos me correspondía a mí decidir si ella debía estar o no. Además, como ya mencioné antes, la única razón por la que consideramos mantener algún tipo de relación con ella era la posibilidad de que algún día pudiera convertirse en la madre de nuestro próximo hermano. También quiero recalcar que todos estos acontecimientos, desde la cena familiar, ocurrieron en un periodo de apenas 3 días. Todo pasó muy rápido y, durante la mayor parte de ese tiempo, estábamos intentando decidir cuál era la mejor forma de manejar la situación. 2. ¿Y qué pasa con tu papá? ¿Por qué de repente lo tratan tan bien? Primero dices que fue un padre ausente y ahora lo invitan a todos estos eventos. En realidad, no lo estamos tratando de forma diferente. Tenía prohibido asistir a la graduación, pero mi hermanito quiso verlo después. Fue invitado a la gala porque Henry se sintió mal de que no pudiera estar en la graduación. Normalmente él no participa en eventos familiares con nosotros. De hecho, la gala fue el primer evento familiar al que asistió en muchísimos años. Por lo general, solo ve a los niños una vez cada 2 semanas, y eso apenas desde hace unos 6 meses. Sí, estuvo ausente y no fue un buen padre durante la mayor parte de mi vida, por eso hablo de él de forma tan dura. Pero también reconozco que las personas pueden cambiar, y no quiero desperdiciar tan rápido la posibilidad de que mis hermanos menores puedan crecer con un padre mejor que el que yo conocí. Ahora mismo estoy preparándome para ir al trabajo mientras escribo esto. Esta mañana, Henry estaba en el hospital con su novia, que se está recuperando de una cirugía de rodilla, pero aún así hicimos una videollamada familiar con él y con mi tío para hablar de todo lo ocurrido. Mi tío va a hablar con mi papá sobre toda esta situación. El consenso general es que no queremos volver a ver a Sorrel, y que ya no podrá asistir a visitas ni tener contacto con los niños. También bloqueamos su número. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización. Sorrel está embarazada. Nos enteramos por un amigo de la familia que todavía la seguía en redes sociales y vio que había publicado fotos de una ecografía. Obviamente esto ha sido difícil de procesar para todos nosotros, y estamos tratando de tomar una decisión conjunta sobre cómo proceder, así que agradecería un poco de empatía con respecto a nuestras acciones y decisiones. Lo que estamos haciendo ahora es básicamente reunir un historial documentado sobre ella, tanta evidencia y documentación como sea posible, por si de alguna manera logra convertir este embarazo en una ventaja legal. Es poco probable, pero estamos tomando todas las precauciones. Después de descubrir esto, mi tío se puso en contacto con Anatol, mi papá. Y básicamente él confirmó que sí, estaban esperando un bebé, pero que no querían que nos enteráramos de esta manera y estaban buscando una forma de decírnoslo personalmente. Dijo que respetaría cualquier decisión que tomáramos respecto a esta situación, pero defendió a su novia y aseguró que había cambiado y que quería ser un mejor padre para su nuevo hijo. Y, obviamente, seguían esperando tener la oportunidad de ser incluidos dentro de la familia. Personalmente, sospecho que Sorrel pudo haber estado escribiendo desde el teléfono de mi papá, aunque mi tío no comparte esa sospecha, así que no lo sé. Mis hermanos y yo también revisamos el resto de su Facebook y encontramos otras cosas bastante perturbadoras. Antes de las fotos del ultrasonido, había estado publicando fotos de nuestra familia, sobre todo de nuestros hermanos menores. Un ejemplo. Cuando mi hermanito se enfermó hace 2 meses, ella había ido a cuidarlo y publicó una foto suya en pijama, sentado frente a su almuerzo y sonriendo. La descripción decía algo como, día de enfermedad, puso un emoji triste, pero al menos puedo pasar tiempo con mi precioso bebé. Sinceramente, cuando vi esa foto, mi reacción instintiva fue sentir un nudo en el estómago. Mi tío también vio esas publicaciones y básicamente le envió un correo exigiéndole que eliminara todas las fotos donde aparecieran mis hermanos menores, que nunca más volviera a publicar sus rostros en internet y que, si no lo hacía, enviaría una orden formal de cese y desistimiento y tomaría acciones legales. Ella respondió con un correo muy apologético, disculpándose profusamente, y eliminó las fotos. Otras cosas que encontramos en sus redes, aunque menos preocupantes, eran publicaciones donde hablaba indirectamente de nuestra situación familiar, sin mencionar nombres ni revelar demasiado, pero claramente victimizándose. Como todavía estamos intentando decidir cómo manejar todo esto, Henry abrió una línea de comunicación muy cautelosa con ella por mensajes. Ella ha estado muy amable, muy apologética y básicamente compartiendo información sobre el embarazo.
Henry dijo que, después de preguntarle, ella le mostró más fotos de ultrasonidos, estudios prenatales y citas médicas, confirmando aparentemente que no estaba mintiendo. La única cosa inquietante que dijo por mensaje fue que Henry le recordaba al tipo de padre que ella siempre había querido para sus hijos. Sí. Eso fue raro. Luego, hace aproximadamente una semana, Sorrell le escribió a Henry pidiéndole que la acompañara a su próxima cita de ultrasonido. Henry automáticamente iba a decir que no, pero primero nos mostró el mensaje, y yo le dije que aceptara, solo para ver cómo reaccionaba. Esto me lo he guardado más para mí, pero sigo sospechando que este embarazo podría ser una farsa. Siento que hay algo más detrás de todo esto. No sé si es completamente falso o no, pero siento que algo no encaja. Aún así, no voy a insistir demasiado con mi familia porque todos estamos abrumados y afectados de distintas maneras, y no quiero añadir más tensión. Henry respondió que sí iría. Unos días después, Sorrell le dijo que su obstetra estaba fuera de la ciudad y que tendría que posponer la cita. Según ella, solo se siente cómoda atendiéndose con ese obstetra en particular. Mentalmente, anoté eso como una gran señal de alerta. Ayer pasó algo que me llevó a escribir esta actualización, y todavía sigo procesando lo que siento al respecto. Era el día después del cumpleaños de mi hermanita. Yo estaba solo en casa con mis hermanos menores. Anatol vino a pasar tiempo con los niños, vio algunos episodios de su serie favorita con ellos y trajo regalos para mi hermanita. Había un regalo en particular que dijo que era de parte de Sorrell. Yo lo tomé y lo abrí más tarde en la cocina, durante la tarde. Si esto se les olvidó desde mi primera publicación, lo cual sería entendible, mis 2 hermanos mayores y yo compartimos a la misma madre, quien falleció cuando yo era niño. Uno de los pocos recuerdos que tengo con ella es una tradición que le gustaba hacer cada verano, preparar mazamorra morada, un postre peruano hecho a base de maíz morado, juntos. Después de que falleció, continuamos con esa tradición. Y cuando crecí, naturalmente yo tomé ese rol y empecé a prepararla con mis hermanos menores. Sé que nuestra mamá no es la mamá de ellos, y yo tampoco soy su madre, pero de alguna forma esto mantiene una parte de ella con nosotros. Nunca llegué a aprender español de mi mamá como si lo hicieron mis hermanos mayores, así que para mí también es una forma de conectar con mi herencia peruana. Pues bien, el regalo que Sorrell había enviado eran 2 frascos de vidrio llenos de mazamorra morada que ella misma había preparado, junto con una nota para mi hermanita. En parte, la nota decía algo como: espero haberla preparado tan rica como Charlie. Sinceramente, en ese momento sentí una tristeza enorme. No sé si suene dramático decirlo, pero sentí que algo muy valioso que compartía con mis hermanos había sido manchado, como si ese gesto desagradable hubiera tocado algo sagrado para nosotros. Desde el momento en que abrí el regalo supe, en lo más profundo, que eso no era simplemente un regalo inocente y cariñoso de cumpleaños para mi hermana. No tengo forma de probarlo, pero sé que lo hizo como una indirecta hacia mí. Creo que se enteró porque alguno de mis hermanos menores habló del tema. Ellos saben que es una tradición que heredamos de mi mamá y que yo mantengo con ellos, y estoy convencido de que Sorrell entendió perfectamente lo significativo que era, aunque no pueda demostrarlo. Sé que en este punto solo me estoy desahogando con extraños en internet, pero lo peor de todo es que esos frascos siguen en nuestro refrigerador en este preciso momento. Mi hermanita y mi hermanito no tienen idea de nada. Y jamás querría que la tuvieran. Nunca imaginé que algo relacionado con mi mamá pudiera verse amenazado por una situación así. Literalmente me siento invadido. Otra vez, no quiero sonar dramático. Después de eso, me sentí intensamente como si estuviera perdiendo el control. Acompañé a Anatol a la salida y le dije que me negaba a volver a verlo o a saber de él hasta que dejara a Sorrell. Sé que fue algo muy emocional para decir, pero creo que era mi forma de expresarle lo desesperadamente que quiero a Sorrell lejos de nosotros, en términos que Anatol pudiera entender. Todavía no he hablado de esto con mi familia, pero probablemente hoy se lo cuente a mis hermanos y a mi tío. Ayer simplemente no sentía que tuviera las palabras para explicarlo. Ni estaba en el estado mental adecuado. Quiero volver a decir que seguimos en medio de todo esto y que todavía no hemos decidido qué hacer respecto a nuestra relación con Anatol, Sorrell y nuestro futuro hermano. Personalmente, no creo que el riesgo de tener a esas 2 personas en nuestras vidas valga la pena por la posibilidad de mantener una relación con su hijo. Eso fue, básicamente, lo que le expresé a mi padre ayer, aunque de una forma bastante menos elegante. Estoy completamente perdido. Si llegaste hasta aquí, gracias por leer. Actualización 3. Sí que ha pasado bastante tiempo, 1 año, y perdón por hacerlos esperar tanto por esta actualización. La verdad quiero mantener esto relativamente breve porque he estado fuera en la universidad durante los últimos meses y ya no quiero seguir dándole vueltas a todo esto. 1 mes después de aquel verano, Sorrell le envió un mensaje a mi hermano Henry diciendo que había perdido al bebé. Durante ese tiempo, Henry prácticamente no tuvo contacto con ella. Por lo visto, nuestro papá seguía manteniéndose sobrio y pudo visitar a nuestros hermanos menores quizá 1 o 2 veces al mes. Así que, con eso, el tema pareció terminar y sinceramente dejamos de pensar mucho en ello. En otoño fue el cumpleaños de nuestro papá y vino a cenar con nosotros. También organizó una parrillada a la que, de todos nosotros, solo fue Henry, porque Sorrell iba a estar ahí. Según mi hermano, durante esa parrillada Sorrell estaba muy ebria y se le estuvo colgando encima gran parte del tiempo. Además, no dejaba de intentar convencerlo de que la llevara a casa, refiriéndose a nuestra casa. Después de eso, Henry no volvió a verla ni a saber de ella.
El último altercado ocurrió esta semana, durante las vacaciones de Semana Santa. Mi hermano Teddy y yo estábamos en casa con los niños. Teddy había salido a hacer compras y yo estaba en la parte trasera de la casa regando el jardín cuando mi hermanita vino a decirme que Sorrel había aparecido. Al parecer, Sorrel le dijo que había dejado algunas cosas en la casa que necesitaba recoger y que también tenía un regalo que debía dejar en mi habitación. Los niños ya habían sido advertidos sobre Sorrel, y además nosotros ya le habíamos dejado claro que, si volvía a acercarse a la casa, involucraríamos a las autoridades. Como no habíamos pensado en ella en casi medio año, esto nos tomó completamente por sorpresa. Corrí de inmediato hacia el interior de la casa, pero Sorrel ya no estaba allí. Entonces salí hacia la entrada y la vi subiéndose a su coche con un bolso enorme. Yo ya estaba al teléfono con la policía. La saqué del coche y tuvimos un forcejeo que terminó conmigo golpeándola en la cabeza con una regadera. Después de eso, se sentó en el suelo llorando hasta que llegó la policía. No dejaba de repetir que había dejado una sudadera o algo parecido en la casa y que solo había regresado para recogerla. Pero cuando revisaron su bolso encontraron un montón de mi ropa, incluyendo varios de mis brasieres. Y además, joyería mía valuada en aproximadamente $5,000. Pasamos un buen rato hablando con la policía, y finalmente se llevaron a Sorrel a la comisaría. También hicieron una revisión rápida de la casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Después revisamos las cámaras. Confirmamos que solo había estado en la planta baja, luego en mi habitación y, por alguna razón, también en la habitación de Henry, aunque aparentemente no se llevó nada de ahí. Más tarde, nuestro papá vino a recoger el coche de Sorrel e intentó disculparse en su nombre, diciendo que ella había estado bajo muchísimo estrés por la pérdida del embarazo y todo lo demás. Después de ese incidente, tuve conversaciones muy serias con mis hermanos menores sobre Sorrel. Básicamente les dije que bajo ninguna circunstancia volvieran a hablar con ella y que, si alguna vez la veían otra vez, lo primero que debían hacer era llamarnos a nosotros o a la policía. Terminamos solicitando una orden de protección civil y obtuvimos una orden de restricción temporal hasta la audiencia. También creo que le están acusando de robo menor. Aunque ya lo sospechaba, unos días después mi papá apareció con una bolsa llena de ropa y joyas que yo creía que había perdido o extraviado. Resulta que Sorrel había estado robándome cosas durante el último año y medio, cuando todavía frecuentaba la casa antes de que cortáramos todo contacto con ella. Mi papá dijo que tuvieron una pelea enorme, que ella terminó confesándolo y que él encontró todo escondido en su closet. En fin, espero que este sea realmente el final de toda esta historia. Sinceramente no quiero volver a hacer otra actualización. ¿Qué te pareció esta historia? Desde el inicio se nota que algo no está bien con Sorrel. Sinceramente, yo sí creo que debía tener algún problema de salud mental, porque su comportamiento era bastante anormal. Me da la impresión de que tenía una necesidad obsesiva de sentirse necesaria, de ser vista como la salvadora o la madre ideal, que venía a arreglar una familia rota. Y justo por eso siento que veía a la autora como una amenaza, porque aunque ella no era la madre biológica, en la práctica era quien ocupaba de cierta forma ese rol, porque cuidaba y protegía a sus hermanos. Por eso no me sorprende que cuando regresó de la universidad, Sorrel comenzó a atacarla de forma pasivo y agresiva, porque en ese momento se dio cuenta de que la autora estaba ocupando el lugar que ella quería. También creo que en algún punto desarrolló alguna obsesión extraña por la autora, casi como si quisiera ocupar el lugar que ella tenía dentro de la familia. Eso explicaría por qué le robaba sus cosas, porque creo que si solo lo hubiera hecho por dinero o por hacer la maldad de alguna forma, habría vendido o se hubiera deshecho de las cosas. También creo que no hubiera robado cosas como prendas íntimas, porque eso ya resulta bastante perturbador. Lo que me da más miedo de esta historia es que no siento que Sorrel actuara solo por maldad, sino desde una necesidad emocional muy desordenada y obsesiva. Incluso podría decir que por eso estaba con el padre de la autora, porque él también era una persona rota, a quien a lo mejor veía como alguien que podría salvar. Y ni hablar de todas las insinuaciones que le hacía al hermano mayor. Creo que solamente eso hacía toda la situación muy inquietante. Como dato, la última publicación de la autora fue hace 3 meses, partiendo de la fecha de publicación de este video, así que no dudo que en el futuro existan más actualizaciones, porque no creo que Sorrel se quede tranquila. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en la próxima historia.